Les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en nuestro programa. Hubo un cambio, como todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook. También tenemos nuestra programación en la página de YouTube. Allí nos puede encontrar con el nombre de @Jaime Román 7433. Repito, @Jaime Román 7433. Allí en YouTube tenemos toda nuestra programación y algo más. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas en nuestro programa en esta noche. Le invito a que se quede con nosotros porque tendremos una palabra de parte de nuestro Dios que será de bendición para cada uno de nosotros. Hacemos una oración de invocación a nuestro Dios para que nos ayude y se glorifique. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque me permites una vez más estar con mis hermanos en esta hora. Te suplico que me ayudes para exponer tu palabra tal como la he traído, como tú me has permitido, Señor, para la gloria de tu nombre y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los pastores, evangelistas, líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Saludamos a todos y a todas cuantos puedan estar al tanto de escuchar o ver este video. No importa el tiempo que pase, la bendición del Señor sigue vigente, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gloria al Señor. Saludamos también a nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle, a su esposa Dali Vélez, y le invitamos para que mañana lunes y todos los lunes no nos perdamos el programa que ellos transmiten en YouTube y en Facebook simultáneamente a las 7 de la noche, hora de los Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos. Repito, el menú de hoy con nuestro hermano pastor y amigo Pancho del Valle, su esposa Dali Vélez, el menú de hoy se transmite todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche debido al cambio de hora que surge en los Estados Unidos para el invierno. El hermano Pancho transmite su programa simultáneamente en Facebook y en YouTube. Recuerde, lunes 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Hora del este de los Estados Unidos. En Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga a Dali, Dios bendiga a toda tu hermosa familia y Dios bendiga a todos los hermanos del menú de hoy. En esta noche hablamos bajo el tema fe y confianza en nuestro Dios en medio de la crisis o de una crisis. El domingo pasado hablamos una serie de 3 mensajes. Hablamos el primero y hoy vamos con el segundo y el próximo domingo tenemos el tercero. En todos abundamos lo que es crisis, calamidad, desgracia, problemas, situaciones y ahí le vamos. El domingo pasado hablamos fe y confianza en nuestro Dios ante las amenazas. Hoy ya no vamos a hablar de amenazas, sino que las amenazas como que se están agudizando un poquito y ahora estamos entrando en la crisis. Digo, en el tema de hoy. Y vamos a hablar sobre eso. Y vamos a ir a la primera epístola que el apóstol Pablo le escribiera a los Corintios, y allí en el capítulo 10 y en el verso 12 dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Y permite el Señor que la palabra de nuestro Dios sea la que modele nuestra vida diariamente para nosotros poder ser mejores creyentes, mejores ciudadanos, mejores miembros de la familia, esposo, hijo, esposa, padres, abuelos, tíos, sobrinos, nietos. La palabra del Señor tiene para modelar la vida de cualquier persona, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más elocuente hasta el analfabeto de la esquina, desde el deambulante más arrastrado que exista en la comarca hasta el más prominente catedrático. Desde el vicioso que está en la esquina arrastrado por los vicios y la tragedia de la vida del bajo mundo, hasta la persona más distinguida de la sociedad. Para todos, la palabra del Señor tiene una enseñanza poderosa y una esperanza que es en Cristo Jesús. Fe y confianza en nuestro Dios en medio de una crisis. Todos nosotros los seres humanos, todos, sin excepción, todos hemos pasado una crisis por lo menos en la vida. Y yo sé que mucho más de una. Yo he pasado una inmensa cantidad de ellas en todas las áreas de mi vida. Y yo sé que usted que me está viendo y escuchando también. El sufrimiento humano llega, hermanos, desde que nacemos. Mire, nacemos llorando. ¿Usted no se ha dado cuenta que todos los niños y las niñas nacen llorando? Todos los bebés nacen llorando. Y por si acaso, hay algunos que no lloran. Y el doctor los obliga a que lloren. O la enfermera, quien esté atendiendo el parto. Si el niño o la niña no llora al nacer, le dan golpes suavemente, ¿ves? Lógicamente, ellos saben cómo hacerlo. Para que llore, porque tiene que llorar. Ellos justifican que es para que ejerciten los pulmones y yo no sé qué más. Pero realmente para el niño en su interior, en su sentir, está sintiendo miedo, quizás dolor por los golpes que le dieron. No sé, ¿qué está sintiendo? Bueno, tiene que sentir dolor porque le cortaron el ombligo, la parte esa que lo comunica con el vientre de la mamá donde lo sustenta. Tiene que sentir dolor porque le hicieron una herida en su cuerpo. Es decir, que nacemos sufriendo. Inclusive, la ciencia médica dice que los niños lloran en el vientre de la madre antes de nacer. Eso está ahí en entredicho, como se dice, pero hay más probabilidad de que sea cierto. El sufrimiento humano, mire, hermanos, es algo inevitable en este mundo. Una cosa es que suframos por algo que sea ajeno a nuestra voluntad y otra cosa es que suframos porque nosotros mismos nos buscamos el problema o que sea consecuencia de nuestras actitudes o acciones. Fíjense lo que el apóstol Pablo le dice a los residentes o los creyentes de la iglesia de Galacia, allá en Gálatas, la epístola de Gálatas, en el capítulo 6 y verso 7. No os engañéis. Y eso lo dice también a la iglesia de Cristo. Y eso también aplica a las personas, aunque no se conviertan, ¿ok? Aunque no sean creyentes. Este principio que voy a hablar, que el apóstol Pablo escribió, le aplica a toda persona. En una u otra forma. Vele. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, que lo que sembramos, eso cosechamos. Y Jesús, hablando en ese mismo término, dijo que un árbol de frutos buenos no puede dar frutos malos. Y un árbol de frutos malos no puede dar frutos buenos. Es decir, usted siembra un árbol de mangos, usted va a cosechar mangos.
no va a cosechar aguacates, no va a cosechar guanábanas, no va a cosechar maíz o choclo, como le dicen en Perú. Usted siembra un palo de aguacate y va a cosechar aguacates. Usted siembra una planta de plátanos y usted va a cosechar plátanos. Lo que el hombre sembrare, eso le va a producir. Eso es una realidad bíblica que no se puede cambiar porque es que Dios la estableció de esa manera. El ser creyente no nos hace libres o exentos de calamidades, de crisis, de desastres naturales u otro tipo de desastres, porque Cristo ya lo había advertido que en este mundo tendríamos grandes aflicciones, grandes crisis, grandes problemas. Y como dije al principio, algunos vienen por esas casualidades de la vida y nos alcanzan, otros porque nosotros mismos no los buscamos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 33, Jesús le dijo a los discípulos, y nos lo dice a nosotros, a la iglesia de hoy y de siempre: estas cosas los he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Es decir, que Jesús nos dijo que en medio de la crisis pongamos en Él nuestra confianza. Esa palabra vino de los labios de Jesús, de su mente, de su corazón, de su alma, de su espíritu. Una enseñanza muy hermosa para cada uno de nosotros. Hay una pregunta que es obligada en relación a todo lo que he dicho. ¿Cómo enfrentar una crisis? ¿Qué debo de hacer para enfrentar una crisis? ¿Qué debo de hacer en medio de una crisis? Bueno, esa contestación no se le puede dar a toda persona la misma contestación, porque toda persona tiene un carácter diferente, tiene una creencia religiosa diferente, que en base a esa creencia religiosa puede variar, va a variar la contestación. Puede que no crea en nada, sea un ateo, supuestamente ateo, porque ateos como tal no existen. Los ateos caen por ahí que se jactan de ateos cuando viene un problema, cuando viene una crisis, lo primero que dicen: ay, Dios mío. Es decir, que no son tan ateos. Pero aún así, ellos también sienten una crisis que los agobia. Esa pregunta es: ¿qué hago? ¿Cómo enfrento la crisis? Lógicamente, para salir victoriosos, porque no es cuestión de tener una crisis, es cuestión de salir de ella en victoria. El problema no es que tenemos una crisis. Jesús dijo que vamos a tener crisis, pero también dijo cómo actuar. Dijo: confíen en mí, porque yo he vencido la crisis. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Quiere decir que el mundo es el que produce la crisis. ¿Cuál mundo? El ambiente donde vivimos. Por ejemplo, un huracán. Ningún ser humano tiene culpa de que haya un huracán, pero viene un huracán, nos destroza la residencia o nos acaba con la siembra de agricultura que tenemos. ¿Y cuántas crisis pueden venir a causa de un huracán? Y las hemos experimentado en muchas ocasiones. Esa crisis, ¿cómo la enfrentamos? Maldiciendo a Dios, culpando a Dios, como hacen muchas personas. Han culpado hasta el sistema de avisos que tiene el gobierno para avisar acerca de los huracanes, de que no le han avisado a tiempo, o que le dijeron que el huracán era menos fuerte y no se prepararon lo suficiente. Cuando realmente los avisos se estuvieron dando con tiempo y las personas por su negligencia no se prepararon, y entonces ahora en la crisis pretenden echar culpas. Esa no es la forma de enfrentar la crisis. No. ¿Qué hace uno cuando se cae? Usted va caminando, tropieza y cayó al piso. ¿Usted se queda ahí acostado? No, usted brinca y se levanta rápido, lo más pronto que pueda. Pues esa es la solución más lógica. Cuando viene una crisis, procurar los medios mejores
para salir de ella en victoria. En victoria. Entonces, no es hora, hasta ahora todo lo que he dicho, no es hora de espiritualizar circunstancias y situaciones. Es muy común escuchar en las personas, mayormente los cristianos, que muchas cosas las espiritualizan rápido. Todo lo espiritualizan enseguida. Y espiritualizar las cosas no es muy bueno en ocasiones. A veces que hasta blasfeman al Señor en esas en el hecho de espiritualizar las cosas. Hay una que es bien común. Digo, no ofenden al Señor con lo que voy a decir, pero hay una que es bien común. Usted llega a un lugar y no va nadie con usted, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo venía solo por ahí, y rápido le decían, no, tú no venías solo, tú venías con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una cosa que es lógica, pero yo no estoy hablando de que Dios no estaba conmigo, yo estoy hablando de que ninguna persona humana estaba conmigo. Eso se llama espiritualizar la situación. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo un trabajo fuerte, pesado, como los muchos que he hecho solo, levantar hacia arriba una madera o un hierro o una máquina, qué sé yo, hacer un trabajo pesado que yo apenas tengo fuerza para levantarlo, y le digo a las personas, eso yo lo hice yo solo. Entonces rápido me dicen, no, Dios estaba contigo. No espiritualicé el pedazo de cemento que yo estaba levantando hacia arriba y el trabajo que estaba haciendo. Usted entiende lo que yo estoy hablando. Estoy diciendo que no tenía un ayudante conmigo. Y a los mecánicos les sucede lo mismo. Para hacer algunos trabajos de mecánica necesitan un ayudante. Y algunos dicen, no, tú no lo hiciste solo porque Dios te... Lógicamente Dios nos da la sabiduría, Dios nos ayuda, Dios esto, lo otro. Pero nosotros no estamos hablando de que no estábamos sin Él. Estamos hablando de que no había ningún ser humano. Es decir, ahora no estamos en tiempo de espiritualizar nada. Ah, si viene una crisis, Dios está conmigo. ¿Sí? Dios está con nosotros, lógicamente, eso no podemos discutirlo. Y por cierto, yo enseño eso, que Dios está con nosotros siempre. Pero aún así, permite la crisis para ver cómo nosotros actuamos y a ver de qué calibre estamos formados, de qué material estamos formados. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo allá a los Corintios en el capítulo 10 y verso 13, que no han recibido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Porque también con la tentación, con la prueba, con la crisis, nos dará la salida. Cuando vino aquel huracán María aquí en el 2017, aquí en Puerto Rico, que destruyó casi toda la isla, las viviendas, las carreteras, muchos puentes se cayeron o se afectaron, carreteras se derrumbaron, la agricultura casi desapareció. Eso fue un desastre terrible. Yo tenía unas cuantas siembras por ahí, las perdí todas. Y eso fue un desastre terrible, terrible. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Nos pusimos a llorar? ¿Nos pusimos a pelear? ¿Nos pusimos a maldecir? No. Esa noche yo casi me amanecí, porque ese huracán estuvo toda la noche azotando nuestro pueblo, aquí en Puerto Rico, donde yo vivo. Eso empezó por la noche, quizás un poco como a las 8, a las 9 de la noche, no sé, por ahí, y se amaneció hasta la madrugada, casi aclarando el día, fue que vinieron a bajar un poco los vientos. Toda la noche estuvo dando. Y yo estuve ahí en todo ese tiempo orando y rogándole a Dios que tuviera misericordia. Y adorándole y dándole gloria. Viendo las planchas de los techos de las personas volando por el aire. Viendo los árboles partirse. Viendo mis cosechos caerse. Y estuvimos adorando a Dios y dándole gloria. Esa es la mejor forma de enfrentar una crisis cuando estamos en medio de ella. Porque la palabra dice que Dios no nos permite una prueba que no podamos resistir. Pero ¿y por qué hay personas que se desesperan y se vuelven locos y algunos se suicidan? Que el Señor reprenda al enemigo. Algunos lo hacen con solamente anunciarle que viene un desastre.
o se mudan de país. Y cuántas cosas. Pero ¿sabe qué? Puede que se escapen ahora de aquí, pero se van a otro lugar donde más tarde le alcanza una calamidad, quizás peor, o por lo menos igual. La verdad es que todos nos llegan crisis que nos desesperan, nos entristecen, nos causan pérdidas económicas, pérdidas de vidas. ¿Cuántas personas murieron en ese huracán María, llamado huracán María? Y en todos los huracanes siempre mueren muchas personas. Murieron bomberos, murieron policías salvando personas, murieron vecinos salvando personas, murieron muchísimos animales, mascotas, caballos, vacas, conejos, gallinas. Conozco un hombre que tenía una enorme cantidad de gallos de pelea, carísimos, y no le quedó uno, todo se lo botó el viento. Y así por el estilo, unas pérdidas cuantiosas, unas crisis que donde quiera que íbamos era un caos. Y supimos, como creyentes, superar la crisis en victoria, sin aflojar en la fe. Y dimos los servicios en nuestras iglesias a oscuras, porque no había sistema de electricidad en meses. Por lo menos aquí donde yo estoy, en nuestro barrio, tuvimos 6 meses sin electricidad. Y en nuestras iglesias dimos los cultos a oscuras, con lanternas, con alguna lámpara que algún hermano llevó, que apenas nos veíamos las manos. Inclusive hicieron una asamblea de la Asociación de Caballeros a oscuras que no nos veíamos las caras. Eso fue glorioso aquella noche, porque había más risas que adoración. Los hermanos riéndose más que lo que adoraron a Dios. Pero estuvimos allí y celebramos la asamblea y todos los propósitos que tenía esa asamblea se llevaron a cabo, se efectuaron y todos fueron muy felices, como dicen allí en los cuentos de los niños. Es decir, que sabemos lo que estamos hablando porque hemos estado dentro de la crisis y hemos salido en victoria. En algunas ocasiones hay creyentes que esas crisis los separan de Cristo. Esas personas que hacen eso, que en medio de la crisis se van y dejan al Señor, ignoran lo que Jesús le dijo a los discípulos, y vuelvo y repito, nos lo dice a nosotros la iglesia, y está escrito en el capítulo 15 y verso 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 15, verso 4. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permaneceren en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿A dónde vamos a ir si nos separamos del Señor porque estamos en una crisis? Entonces, ¿vamos a estar solamente en las buenas con el Señor y adorar a Dios porque estamos bien y cuando venga la crisis nos vamos a ir? Como le dijo Job a su esposa, serviremos a Dios en las buenas y en las malas no. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿cómo enfrentar una crisis? Fe y confianza en nuestro Dios en medio de esa calamidad. Las Sagradas Escrituras están llenas de relatos, de muchos relatos de personas y pueblos enteros que sufrieron crisis. Nos dicen esos relatos cómo ellos actuaron, cuál fue su fe y cuál fue su confianza en Dios en medio de esa crisis. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos? En el capítulo 15 y verso 4, el apóstol dice, las cosas que se escribieron antes, está hablando de la palabra de Dios específicamente, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que las Escrituras sirvan de consuelo para nosotros
y sea la esperanza que tenemos en Cristo Jesús cuando llegue la crisis. El próximo domingo vamos a hablar de dos personas, tal vez de otros más bíblicos, de personajes bíblicos, acontecimientos bíblicos que fueron unas crisis caóticas de verdad, feas, pero que muy feas, muy malas, muy difíciles de soportar y de sobrevivir en ellas. Sin embargo, allí hubieron hombres que mantuvieron su posición cristiana de fidelidad a nuestro Dios y dieron cátedra de cómo se adora a Dios en medio de la crisis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese, Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. En medio de la crisis hay que buscar la forma de cómo tratar de dirigir esa crisis, conducirla a una forma en la cual podamos, aunque sea retorciéndonos de dolor, darle gloria a Dios. Y puede que me pregunte, ¿y si se le muere un ser querido a uno? Esas personas que aman mucho ese ser querido. ¿Y si se muere esa persona? ¿Tú sabes el dolor que yo sentiría? Pues mire, en medio de esas circunstancias también hemos vivido. Y el Señor nos ha dado la fortaleza para poder salir airosos y en medio de esa crisis no culpar a Dios por tal cosa, sino que tenemos que entender que todo en la vida surge porque hay unas realidades que tenemos que experimentar y vivir que son parte de este mundo, de esta vida, y que nadie nos va a librar de eso, aunque seamos creyentes. Por eso es una de las cosas que debemos de estar cerca del Señor en consagración y en búsqueda de su rostro para que podamos ser victoriosos y tener nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios firme y con una convicción absoluta en medio de la crisis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Están por ahí hermano Santos Chávez, Dios te bendiga Santos, bendiga a toda tu familia. Pancho, Dios te bendiga mucho. Mañana nos vemos en el menú de hoy. Recuerde, amigo y hermano, no se pierda mañana el menú de hoy con el hermano Pancho del Valle a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico a las 8. Te bendiga Pancho, bendiga a la hermana Dali y a toda tu familia. Mi hija Migdalia y su familia, Dios te bendiga mucho. Héctor Aguirre, nuestro hermano y amigo pastor y misionero allá en Nicaragua. Dios le bendiga a Héctor. Siga adelante esos cultos hermosos que se ven por ahí en las redes. Dios se está glorificando muy bonito. Hermano Samuel, llámeme cuando pueda hoy, después del programa, que tengo que decirle algo. Lo he llamado en estos días y la llamada no se ha logrado. Hermano Samuel Carrero, Dios le bendiga mucho. Hermano Samuel, Dios bendiga a su esposa y a sus hijos y nietos. Blanca Iris, Dios te bendiga, Blanca, allá en el pueblo de Lares, Puerto Rico. Dios bendiga a mi hermano Pedro Lozada, desde allá, desde el pueblo de Hartford, en Connecticut. Dios te bendiga, Pedro, bendiga a tus hijos, tus nietos, toda esa familia hermosa y querida. Y Luz Estel Bonilla, mira quién está por aquí, Dios te bendiga. Luz Estel Bonilla, Dios te bendiga mucho, qué bueno que está por ahí. Rieguen la voz y díganle a la gente que este programa sale todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y también los miércoles estamos aquí en Facebook, en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Este miércoles tenemos un tema que usted no se lo debe de perder, porque vamos a traer unas verdades que nadie las puede refutar. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. ¿Qué? Dani Pérez, Dios te bendiga, Daniel. Pastor Daniel Pérez, Dios le bendiga mucho, compañero y miembro de nuestra iglesia, allí en el centro cristiano, pasemos a la otra orilla, en el pueblo de Hormigueros, donde nos congregamos por la gracia del Señor. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que nos saludan después que termina el programa. Siempre son muy bienvenidos. Gloria al Señor Jesús. Oramos. Padre, te doy gracias por esta preciosa bendición que tú me has concedido en esta noche de hablar tu palabra. Yo te suplico que tú nos ayudes a crecer en fe y nos preparemos espiritualmente para cuando venga una crisis podamos ser victoriosos en Cristo Jesús
y que nuestra fe no se desfallezca, para que te podamos ser fieles y no seamos, Dios mío, de los que retroceden, como dice tu palabra. Te suplico que nos ayudes a vencer hasta que un día lleguemos a tu presencia, como dice tu palabra, para la cual nos preparamos y por lo cual estamos anunciando esta palabra al mundo. Te ruego que tengas piedad y misericordia de aquellos que no te han conocido y de los que te conocieron y se tornaron atrás. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Tráelos nuevamente a tus pies. Prepáranos, Señor, para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y permita el Señor que sueñen con una caravana de ángeles hermosos, glorificados, y usted se encuentre en ese lugar y también puede junto con ellos adorar al Rey de Gloria. Aleluya. Que descansen, que tengan felices sueños.